estamos ya sentados en nuestra salita de expertos. Los castellanomanchegos también estamos preocupados por la crisis de la listeriosis. Los teléfonos están abiertos para que ustedes puedan preguntar todas las dudas que tengan. Nos acompaña hoy Alejandro González, él es presidente de la Sociedad de Microbiología Clínica de Castilla-La Mancha. Bienvenido. Hola, Alejandro, un Buenos placer. días. Sabemos además que casi todos los profesionales y expertos estáis muy ocupados y muy atareados en este último mes por esa crisis que se ha desatado de la listeria. Y queríamos también que los castellanomanchegos tuvieran la oportunidad de preguntar todas las dudas que tengan. ¿Estamos ante una crisis sanitaria, como decíamos, de la magnitud del aceite de colza? ¿Podríamos llegar a tener un problema tan grave? Yo creo que no. Primero porque lo fundamental es detectar el origen de la contaminación de los alimentos, que en este caso se ha hecho de una forma muy rápida. No ocurrió así en el caso de la colza. Y luego hay un tratamiento específico y además solo afecta a personas susceptibles de una infección grave. Pero claro, nos preocupa un poco que la semana pasada salían también los análisis de que las mechadoras con las que se embutía esa carne mechada también estaban infectadas. Claro, el miedo ahora es que puedan haber otras carnes también infectadas. Y sobre todo lo que yo creo que más nos puede preocupar a los castellanomanchegos que nos están siguiendo hoy es ese periodo de incubación tan largo. Es decir, yo a lo mejor no tengo síntomas ahora, pero ¿y si me aparecen después? Efectivamente, el periodo de incubación es muy largo, va de 3 días nada más hasta 70. Entonces pueden aparecer casos hasta 70 días después de la última ingestión de alimento contaminado. Pero estamos viendo por la curva epidemiológica que ya empieza a descender. Entonces yo creo que en un mes puede aparecer los últimos casos, pero debe ir mejorando esta situación. Tenemos también nosotros ese caso en Castilla-La Mancha, concretamente en Cuenca, sí. Esa mujer y sus hijos que han sido contaminados después de consumir esa carne mechada, tuvieron esos síntomas, unos síntomas que son muy específicos y que tenemos que recordar. Alejandro. Bueno, sí, listeriosis, la listeriosis en el humano se comporta fundamentalmente de dos maneras, lo que llamamos listeriosis leve, que es un cuadro inespecífico, que es leve, no tiene ninguna importancia clínica, es una fiebre después de una ingestión del alimento contaminado o algún síntoma gastrointestinal, en forma de diarrea o vómito. Y luego están los casos que son mucho menos frecuentes de lo que llamamos listeriosis grave. Esto solo afecta a personas inmunodeprimidas, incluyendo como inmunodeprimido tanto personas mayores, personas con enfermedades crónicas, neoplasias, enfermedades renales, cirróticos, alcoholismo, y aquí sí que puede ser un cuadro grave. Sobre todo las dos maneras son o como meningitis o como una infección del torrente sanguíneo, sepsis. También luego está el caso de los fetos. Claro, porque eso también hay muchas mujeres embarazadas, sí. Concretamente ahora habrá ingresadas en Andalucía unas 28 mujeres y el problema es que algunas de ustedes, si han estado en el sur a lo mejor este verano, pues a lo mejor han probado esta carne sin darse cuenta o alguna otra carne que pudiera provenir del mismo lugar. ¿Qué tiene que hacer una embarazada si se encuentra en una situación así? ¿Qué va a notar? Sí, bueno, esto es realmente una de las dificultades. Una embarazada que ha consumido un producto infectado puede que tenga una sintomatología muy leve. Incluso que no le dé ninguna importancia. Que casi no note nada. Que casi no note nada. Y eso no tiene nada que ver que luego el feto sí puede estar afectado. Entonces lo importante sí que hay que delimitar a aquellas embarazadas que han consumido recientemente los productos contaminados. Es decir, que si cualquier embarazada piensa que ha podido consumir algún tipo de carne de estas características, sí. Deberían hacerse unas pruebas para averiguar... contactar con su ginecólogo. Para averiguar si podría estar infectada por la bacteria. Esto puede también una voz de alarma, Alejandro, para que nosotros controlemos lo que comemos, porque a veces nos relajamos un poco y esta bacteria puede estar presente en los alimentos, que lo vamos a ver después. Se van a sorprender ustedes que el melón que ustedes comen cada día puede estar infectado por la bacteria de la listeriosis, o también la leche cruda o el queso que se hace con esa leche, alimentos no pasteurizados. Entonces tenemos que estar atentos a lo que comemos. Doctor, ¿puede morir la gente por esta bacteria? Sí, en los casos de listeriosis grave se calcula que puede haber un 30% de personas que efectivamente mueran. Lo que pasa es que también hay que pensar que habitualmente es una infección muy poco frecuente. Estamos en torno a un caso al año por cada 200.000 habitantes, fuera de los temas de los brotes epidémicos.
que también hay que decir que este brote epidémico que ocurre ahora mismo en Andalucía fundamentalmente es algo excepcional por su magnitud. O sea, no es nada habitual que los brotes por listeria sean tan abundantes en pacientes. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué esa bacteria se ha descontrolado de esa manera? Bueno, en este caso concreto, seguramente faltan análisis por saber qué ha fallado. Algo ha fallado. Algo ha fallado. O sea, esto no es normal. Es verdad que la listeria es una bacteria que es ubicua, está en el suelo, está en el agua, está en los alimentos de los animales. Cuando se hacen controles en alimentos puede estar, pero no es habitual que esté en la cantidad que yo imagino que está en ese producto o en esos productos, y sobre todo los productos de carne tienen dentro de su procesamiento, por obligación, una forma de calentamiento que es la forma de destruir la bacteria. O sea, la bacteria, las carnes que llevan una preparación tienen que estar calentadas suficientemente para destruir la bacteria. Entonces algo ha debido ocurrir ahí. Sí. Algo ha debido ocurrir en esa cadena de control de los alimentos preparados por esa fábrica que no se ha hecho bien. Pero sobre todo, una vez que ya esto ha pasado, nosotros intentamos sobre todo arrojar un poco de luz para que ustedes también estén tranquilos. Claro, el otro día cuando fallecía esa señora de 90 años decíamos, bueno, también es una persona mayor, pero es que el señor de Cantabria tenía 72 años. Entonces, claro, el bebé que falleció, su mamá, estaba embarazada de 18 semanas, era un embrión de 18 semanas. Entonces, todo eso nos hace un poco sentirnos agobiados, Alejandro. Sí, bueno, yo también creo que el hecho de lo excepcional de esta situación, de lo que no suelen ser brotes tan abundantes en personas, el número de personas, hace que sea noticia de arranque de muchos informativos, y eso le da una dimensión. Hay que pensar que, por ejemplo, el número de fallecimientos que hay cada año por gripe supera con mucho lo que va a haber en este caso, pero vamos, nada que ver. Y sin embargo no hay esa sensación, cuando la transmisión es mucho más fácil de una gripe que de una listeriosis. Importante también, a veces cuando consumimos alimentos, Alejandro, casi todos nos dejamos llevar por la sensación, por el aspecto que tiene. Es decir, que todos cuando comemos algo que no nos parece a lo mejor seguramente seguro, tenemos la tendencia a olerlo. Cuando hay una bacteria de estas características, ¿el alimento va a tener un olor diferente? Bueno, en el caso de listeria no tiene por qué. ¿Ni una textura distinta? El caso de listeria, lo que hay que hacer en lo que se refiere a la cocina es... Pero que no vamos a ver nada, es decir, que yo me hubiera comido la carne mechada tranquilamente y cuando la abrí, la hubiera abierto, no hubiera visto nada raro. Seguramente nada, en el caso de listeria no. Hay otras bacterias que sí que producen un olor característico, en el caso de listeria no. Lo que sí que hay que mantener unas normas de higiene en la cocina, que yo creo que se han repetido, el tema de no mezclar alimentos, calentar la comida que debe ser calentada, y sobre todo cuando se prepara carne en la cocina, no con la misma tabla, con los mismos cuchillos, preparar alimentos que vamos a tomar en crudo, tipo ensaladas. Eso debe evitarse. Ese contacto, ¿verdad?, de unos alimentos, claro, y esa mezcla de alimentos unos con otros, y las normas de toda la vida, que a veces estamos con las prisas en la cocina y se nos olvida. ¿Efectos secundarios de esa listeriosis después? O sea, ¿la persona que pase la listeriosis va a tener algún efecto después o no tiene por qué? Bueno, como listeriosis, la listeriosis leve no, en absoluto. Es un cuadro autolimitado, dura 2 días, la persona algo me ha sentado mal y se olvida. En el caso de listeriosis grave, que puede cursar con una meningitis, puede tener las mismas secuelas que tiene una meningitis por cualquier otra bacteria. Claro, el caso de los niños, por supuesto, también hay niños que tienen secuelas después de la... Y como bacteria, que es la única manera de atacarla es con antibióticos. Sí. Cuando ya pasa a otro estadio, supongo. Sí. Una persona diagnosticada por una listeriosis, hay antibióticos comunes, ampicilina, que es algo muy habitual, que es muy eficaz. Y con esos antibióticos esos síntomas van a remitir y van a desaparecer. Sí, siempre es importante el diagnóstico a tiempo. Claro, precoz. Entonces, sí. Alejandro, ya que te tenemos hoy aquí, que es el presidente de la Sociedad de Microbiología Clínica de Castilla-La Mancha, tenemos que estar tranquilos aquí en Castilla-La Mancha. De momento hemos escuchado esos 3 casos de gente que viajó a Andalucía y gracias a Dios no han aparecido más. ¿Tenemos que estar tranquilos? Yo creo que la población general tiene que estar, además en Castilla-La Mancha, completamente tranquila. Habrá casos de gente que ha estado en Andalucía y ha podido consumir estos productos. Entiendo que la mayoría de los cuales es personas que no tienen factores de riesgo, con lo cual no va a ocurrir nada, y si hay algún caso de una embarazada, que contacte con su ginecólogo, y lo más probable es que no ocurra. Pero ahora a lo mejor también nos entra ese miedo, ese pánico a consumir productos de las mismas características que se puedan hacer en nuestra región.
Eso no, ¿verdad? No, no, en absoluto. Tenemos también un poco que tranquilizar a la población sobre eso. Sí, sí, en absoluto. Que tampoco cambie el consumo de ciertos alimentos. Ha sido un caso puntual y, como ya he dicho, ha llamado la atención por la extensión de este brote. Yo entiendo que la contaminación es además muy abundante, cosa que no debe ocurrir en un producto de estas características. Pero que en nuestra región se hacen todo tipo de productos y estamos tranquilos, que todo tiene un proceso de control muy riguroso en la cadena alimentaria, que no tenemos por qué estar preocupados para nada. Sí, sí, todos los productos alimenticios tienen sus controles, sus medidas y al haber fallado algo, que no sabemos qué ha fallado, o varias cosas, ha ocurrido esto, pero no es nada habitual. Entonces, hacer hincapié en eso, Alejandro, ¿verdad? Sí. Que la gente mantenga las normas higiénicas, que los alimentos no se pongan en contacto unos con otros, no se mezclen en la tabla cuando estamos partiendo la pechuga de pollo, con luego cortar simplemente una rebanada de melón, que estamos diciendo que también puede haber una contaminación, sobre todo normas higiénicas y tranquilidad a la población, porque supuestamente esto va a estar controlado antes de lo que nos pensamos, ¿o ese es el objetivo? Sí, una vez que está el alimento contaminado, localizado e inmovilizado, esto es cuestión de esperar que pase el periodo de incubación, que ya digo, yo entiendo que el próximo mes debe desaparecer el número de casos por este brote en concreto. Y las personas que tengan esos grupos de riesgo, que tampoco se asusten, ¿verdad? Porque una embarazada puede tomar una alimentación igual que otra persona normal, salvo ciertos productos que tenga que tener más controlados, exactamente. Bueno, sí, para toxoplasmosis, etcétera. Exacto, sí que hay recomendaciones específicas para estas mismas personas o para la Eso embarazada, carne muy hecha, este tipo de cosas, evitar alimentos frescos, eso sí, pero como cualquier otro embarazo, sí. Nos quedamos tranquilos, Alejandro. Tranquilos. Yo creo que nos ha venido bien que viniera esta mañana. Tranquilos, pero con la alerta de que estamos en un momento, en una alerta sanitaria que se ha generado lógicamente. Haya habido una cadena de situaciones que ha provocado que todo esto pues tenga el fin que está teniendo. Son 200 personas afectadas. Sí. Vamos a pensar que en un poco más de un mes todo estará estabilizado y que otra vez no vuelva a pasar un caso como esto. Aquí, gracias a Dios, tenemos todo controlado. Gracias.